Hay una violencia en el silencio del desierto que supera cualquier grito. Es una extensión vasta e indiferente, donde la ley humana se desvanece y el sol se convierte en un juez implacable. En el territorio del norte de Australia, conocido como el Outback, la desaparición es a menudo una fatalidad predecible, un error de cálculo, un tanque vacío. Pero este caso, el de la familia Foster, es diferente. Es una pesadilla de orden perfecto, que nos obliga a afrontar la inquietante verdad de que la seguridad es una ilusión y que incluso aquellos que planean cada detalle de su vida pueden ser borrados de la faz de la tierra sin dejar rastro de lucha o huida. Nos adentraremos en el día en que la vida de David, Clara, Leo y Maya se detuvo, dejando tras de sí un vacío que es más aterrador que cualquier cuerpo. Si esta inmersión en lo desconocido te eriza la piel, te invito a dejar tu teoría más inquietante en los comentarios sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Tu análisis y tu miedo son parte de esta investigación. David Foster, un ingeniero civil de Melbourne, vivía por la métrica y la previsión. Su viaje de desconexión de 6 meses a través de Australia, junto a su esposa Clara y sus hijos, Leo de 8 y Maya de 5, fue un acto de planificación obsesiva. Mapas impresos en papel de alta resistencia, raciones de emergencia calculadas para el doble de personas y un rastro digital meticuloso. La pista del Escorpión, una vieja ruta de minería abandonada y remota, era el punto culminante de su aventura. Un verdadero desafío para su Land Cruiser 4x4 y para su ego. El narrador investigador destaca la ironía de su preparación. No dejaron margen para el error, pero dejaron la puerta abierta para lo imposible. Su última selfie, publicada en una cuenta privada, mostraba sonrisas genuinas bajo un sol implacable, el preludio engañoso de una tragedia que no tuvo sangre. El último contacto se produjo mientras se adentraban en el corazón de la pista del Escorpión. Clara le envió un mensaje de texto a su hermana en la mañana, un mensaje que a primera vista era tranquilizador, pero que ahora se lee como un presagio. Escribió: «Estamos en un calor infernal, pero el auto va bien. David está raro, muy callado y fijado en el horizonte. No sé si es el calor o algo más. Dice que la pista se siente diferente a lo que vio en el mapa». Este mensaje de texto es el último hilo que conecta a la familia Foster con la realidad conocida. Luego, el silencio. El rastro digital se cortó no por falta de cobertura, sino porque los teléfonos se apagaron, ya sea por batería agotada o por una acción deliberada. 3 días después, un rancher local que inspeccionaba el área por aire con un dron detectó el vehículo. No estaba enterrado en la arena, ni volcado ni incendiado, sino perfectamente estacionado bajo la única sombra de una acacia solitaria. La policía llegó al lugar esperando encontrar los cuerpos sucumbidos al calor, pero el escenario que presenciaron era mucho más perturbador que cualquier masacre. Era una obra de arte del vacío. La puerta del conductor estaba ligeramente abierta, como si David acabara de salir por un momento. Las llaves estaban puestas, pero el tanque de combustible estaba completamente vacío, lo cual indicaba que el vehículo había sido conducido hasta ese lugar hasta su último respiro. La escena en el interior del Land Cruiser desmiente cualquier noción de pánico. En el asiento trasero, los cojines de los niños estaban sin abrochar, pero los juguetes, un oso de peluche y un coche de juguete, estaban colocados ordenadamente. Las carteras de David y Clara, con dinero en efectivo y documentos de identidad, yacían sobre el tablero, y el botiquín de primeros auxilios de emergencia, diseñado por David, estaba intacto en su compartimiento. La ausencia de lucha, la presencia de todos los objetos de valor y la falta de cualquier mensaje de despedida o auxilio convirtieron el coche en una cápsula del tiempo congelada y perfectamente preservada, un monumento a 4 vidas que se habían disuelto sin violencia. El foco del narrador investigador se centra en la anomalía climática que esto representa. El calor en el Outback era insoportable. Si la familia se hubiera quedado sin combustible, el instinto de supervivencia los habría llevado a buscar agua de inmediato. No obstante, en el maletero, la policía encontró un contenedor sellado que David había preparado con más de 50 litros de agua potable de reserva.
Abandonaron el vehículo y la certeza de la supervivencia de forma voluntaria, o quizás bajo una coerción invisible, una que les permitía mantener la calma y el orden antes de marchar hacia la nada. Lo que los atrajo fuera de la seguridad del coche es la pregunta que comenzó a torturar a los primeros investigadores. Este abandono metódico de la seguridad, contrastado con el hecho de que no se encontraron huellas de arrastre o de otro vehículo, elevó el caso a una categoría donde el crimen y el accidente se desvanecen. La pista del Escorpión, conocida por los locales como el umbral de un antiguo campo del susurro aborigen, se convirtió de pronto en el escenario de una desaparición que desafiaba las leyes de la lógica forense. La familia Foster no desapareció, simplemente dejaron de estar en ese lugar, dejando a la humanidad la pregunta de qué tipo de fuerza tiene el poder de invitar a 4 almas a un éxodo tan tranquilo e incomprensible. La verdad de su destino yace en el silencio del desierto. La investigación, liderada por la Policía del Territorio del Norte y apoyada por rastreadores aborígenes, se centró inmediatamente en el perímetro del Land Cruiser. El objetivo era claro: establecer la dirección y la motivación de la marcha. Sin embargo, la arena quemada de la pista del Escorpión guardaba un silencio tan obstinado como el del coche. Los investigadores esperaban encontrar huellas desesperadas, profundas, tal vez en dirección a alguna colina o formación rocosa que prometiera refugio o agua. Lo que encontraron fue una secuencia de pisadas inquietante. Había 4 pares de huellas distintas: David, Clara, Leo y Maya, que salían del coche, caminaban a un ritmo normal y a unos 20 metros de distancia, en la dirección exacta del horizonte desolado, las huellas de los 4 Foster simplemente se detenían. No había arrastre, no había marcas de lucha o tropiezo. Era como si hubieran levantado el pie del suelo y hubieran sido izados verticalmente. La imposibilidad física de la escena obligó a la policía a contemplar la teoría más lógica y brutal del Outback: el secuestro violento. No obstante, esta hipótesis naufragaba ante la evidencia de la evidencia cero. Si un vehículo extraño hubiera llegado, habría dejado marcas de neumáticos. Si hubiese habido una lucha, la arena, tan fina y móvil, habría conservado el rastro de la resistencia. Además, el secuestrador habría tomado los objetos de valor, especialmente las carteras y los documentos, algo esencial para la fuga a largo plazo. El hecho de que la familia saliera con las manos vacías y a paso tranquilo hacía que la idea de un crimen violento resultara absurda. La escena gritaba no a la acción desesperada de un tercero, sino a una coerción psicológica o ambiental, un acuerdo silencioso para abandonar todo. El único objeto que se encontró fuera del radio inmediato del vehículo era una pequeña mochila de color azul brillante, propiedad de Leo, el hijo de 8 años. Estaba a unos 50 metros de las huellas que desaparecían, arrojada sin cuidado al lado de una maleza seca. El narrador investigador destaca la incongruencia. Todo en el coche estaba ordenado, pero la mochila, el único juguete que el niño probablemente querría llevar, fue desechada con prisa. Dentro no había raciones ni agua, solo lápices de colores y un diario de dibujo en espiral. El descubrimiento de la mochila proporcionó un ancla temporal al rastro, pero su contenido prometía adentrarnos en la mente infantil, justo en el momento en que la lógica adulta se quebraba. La primera revisión del diario de Leo reveló bocetos típicos de un niño de su edad: paisajes, su coche, retratos familiares. Pero en la penúltima página, la narrativa se transformó. Había un dibujo crudo y simple de su padre, David, pero con una diferencia sutilmente inquietante. El dibujo mostraba a David de perfil, mirando fijamente a algo en la distancia que no estaba en el papel, con una expresión de intensa concentración o trance. El sol estaba dibujado en un color marrón o rojo oscuro, y de él salían líneas que no eran rayos de luz, sino círculos concéntricos que envolvían la figura paterna. Este dibujo se convirtió en la primera ventana a la psique de la familia en sus últimas horas, sugiriendo que la quietud de David, mencionada por Clara, había comenzado antes de que salieran del coche. La última página del diario, sin embargo, estaba arrancada de forma violenta.
El papel rasgado era la única señal de caos o perturbación en toda la escena de la pista del escorpión. ¿Fue Leo el único que se resistió? ¿O fue esta página final la que contenía la clave visual de lo que vieron? La policía, en su informe inicial, catalogó el dibujo como producto de la imaginación infantil bajo estrés por calor, desestimando el valor de la página faltante. Pero el narrador investigador subraya que, en un caso sin cuerpos ni testigos, la visión de un niño podría ser la única verdad inalterada por la racionalidad adulta. Este dibujo y la página que falta son la invitación a que el público busque lo que la policía ignoró. El rastro continuó en la forma de un rastreador aborigen contratado por la familia, el único que reconoció el significado del área. Este rastreador confirmó a los investigadores que la dirección de las huellas que desaparecían conducía directamente al corazón de un lugar tabú, conocido en las leyendas ancestrales como el lugar del llamado de piedra. Según el rastreador, la gente que entra en ese lugar no muere, sino que deja la forma y se une al sonido. Este testimonio, aunque folclórico, proporcionó el primer contexto cultural a la extraña quietud de la escena, sugiriendo que la familia no estaba lidiando con un ladrón, sino con una fuerza elemental que reside en la tierra. La investigación se encontraba en un punto muerto frustrante. La ciencia forense exigía cuerpos. El desierto solo ofrecía un coche ordenado y un dibujo críptico. La única conclusión era que la familia Foster no sucumbió a una tragedia conocida, sino que fue sometida a una coerción metódica e inexplicable. La falta de una respuesta obvia era, en sí misma, la prueba más aterradora de todas, elevando la historia a un enigma de proporciones cósmicas. Hemos visto el orden que esconde el pánico y el dibujo que insinúa una verdad invisible. Pero la prueba más inquietante, el audio que nos lleva directamente al momento de su partida, aún está por ser revelado. No te atrevas a irte, porque si continúas, escucharás la voz de Clara Foster aceptando su destino. La verdad es más escalofriante que cualquier ficción. Ante la frustrante ausencia de pistas convencionales, la policía se vio obligada a trazar las líneas de investigación más dolorosas y comunes en casos de desapariciones familiares, aunque fueran difíciles de conciliar con el orden metódico del coche abandonado. La primera teoría se centró en la posibilidad de un homicidio-suicidio familiar orquestado por David Foster, el padre, bajo el estrés de la expedición y el calor extremo. El narrador investigador consideró esta posibilidad. David era el más ansioso por la desconexión y el último en ser reportado con un comportamiento normal. Sin embargo, la evidencia contradecía la brutalidad habitual de estos actos. ¿Por qué dejar las carteras y el agua? Y más importante, si David hubiera cometido el acto, ¿dónde estaban los cuerpos? En un entorno donde la fauna y el clima los harían visibles rápidamente. La policía peinó el perímetro por días, sin encontrar restos, lo que llevó a descartar esta teoría como demasiado simplista para la complejidad del caso. La segunda línea lógica fue la del secuestro o el crimen pasional, una posibilidad que, aunque remota dada la localización aislada, no podía ser ignorada. Se rastrearon los perfiles personales y profesionales de David y Clara, buscando deudas, amantes despechados o enemigos corporativos que pudiesen haber seguido a la familia hasta la pista del escorpión. El resultado fue la misma evidencia cero. David y Clara eran personas con vidas financieras y emocionales estables, sin cabos sueltos, que justificaran un ajuste de cuentas en el medio del desierto. Además, la policía insistió en que un secuestro profesional habría implicado un vehículo de escape, dejando rastros de neumáticos, pero la arena limpia y virgen alrededor de las huellas de los Foster desmintió cualquier intervención externa vehicular. La única conclusión plausible era que, si los secuestraron, lo hicieron sin un vehículo, o usando un método de transporte que no dejó marca terrestre alguna. La investigación de la ruta, inicialmente descartada como irrelevante, cobró una nueva importancia al confrontarse con el folclore local. La pista del escorpión colinda con tierras que las comunidades aborígenes consideran sagradas y extremadamente peligrosas. Los ancianos de la comunidad cercana, finalmente persuadidos a hablar,
advirtieron a los investigadores que el lugar de la desaparición, cerca del Campo del Susurro, era conocido por su capacidad de inducir el Wanderlust forzado, un impulso incontenible a marchar hacia la nada, siguiendo una voz que solo los elegidos pueden escuchar. Esta explicación, aunque folclórica, ofrecía una razón para la calma y el orden del coche. No era pánico, sino obediencia. El narrador investigador usa esta perspectiva para inyectar el primer elemento de miedo metafísico en la trama. La complejidad del caso se incrementó cuando el coronel Healy, el jefe de la investigación, reveló la existencia de una testigo ocular que no era de la comunidad aborigen. Un matrimonio de jubilados los Res Henderson, que estaban en un viaje de caravana por la misma pista, unas horas antes de que el coche de los Foster se quedara sin combustible, reportaron una escena que inicialmente fue catalogada como una alucinación por calor. La señora Henderson afirmó haber visto a la familia Foster. Los cuatro estaban parados, inmóviles y bajo el sol inclemente, no pidiendo ayuda, sino simplemente observando el horizonte. Ella insistió en que David, el padre, estaba sosteniendo la mano de su hijo Leo con una serenidad que le resultó antinatural, como si estuvieran esperando una señal. Este testimonio fue clave porque eliminó la posibilidad de que la desaparición fuese instantánea, sugiriendo un período de espera y vigilancia por parte de la familia. El narrador investigador contrasta la imagen de la señora Henderson, la familia quieta bajo el sol, con el dibujo de Leo del padre fijado en el horizonte. La familia Foster se había convertido en un conjunto de estatuas obedientes antes de su marcha final. ¿Qué veían o qué esperaban? La policía, aún buscando respuestas racionales, sugirió que la familia estaba en shock, pero la expresión de serenidad de la señora Henderson en las caras de los niños no cuadraba con el pánico o el shock térmico. Era una calma impuesta, una extraña aceptación de su destino. La investigación se encontraba ahora en un punto de quiebre. Habíamos descartado el crimen, la fuga y el accidente convencional. Nos quedaba la confrontación entre la teoría de la psicosis ambiental, el llamado del desierto, y la de la conspiración oculta, el encubrimiento de una actividad secreta. Lo que el desierto proporcionó fue un vacío y un coche ordenado. Lo que la mente del niño y la testigo ocular proporcionaron fue la imagen de una caravana tranquila marchando hacia la desolación. La única forma de avanzar era encontrar la prueba que confirmara la naturaleza de la coerción, y esa prueba, el eco de su partida, estaba enterrada cerca del coche abandonado. La narrativa nos conduce ahora al elemento más escalofriante de la investigación, el teléfono móvil de Clara Foster. Este dispositivo, encontrado mucho después y en un lugar que desafiaba su propia ubicación inicial, contenía el sonido de los minutos finales. Lo que el narrador investigador revelará a continuación no es la respuesta de lo que les pasó, sino la espeluznante confirmación de que ellos fueron llamados, y en esa calma perturbadora aceptaron la invitación de la pista del escorpión. Meses de búsqueda infructuosa habían reforzado la creencia de que la familia Foster era solo una estadística más de víctimas mortales en el interior de Australia, pero la mente del investigador no podía aceptar el vacío como respuesta. El escenario de orden perfecto exigía una explicación coherente. La ruptura definitiva con la lógica policial se produjo cuando un grupo de voluntarios, rastreando la zona por enésima vez, encontró un objeto que había escapado a todos los rastreadores: el teléfono móvil de Clara Foster. El dispositivo estaba enterrado a 1 kilómetro del Land Cruiser, justo en la dirección de las huellas que se desvanecían, y se encontraba increíblemente intacto. La batería, aunque agotada, conservaba suficiente carga para que los técnicos forenses recuperaran su contenido, revelando una serie de aplicaciones sin usar y un último archivo de audio, activado accidentalmente o con un propósito desesperado. Este audio es el último testimonio de la familia Foster, la única pieza que nos permite acceder a sus últimos momentos. El narrador investigador nos guía ahora a través del análisis del audio. La grabación dura exactamente 40 segundos, donde el sonido ambiente es casi inexistente, salvo un zumbido muy bajo y constante, el sonido que el desierto oculta.
La ausencia de conversaciones normales, música o el ruido del coche indica que el audio se capturó cuando la familia ya estaba fuera del vehículo y en marcha aceptando su destino. Los expertos en audio aislaron la frecuencia y confirmaron que no era estática, sino una emisión profunda y rítmica que parecía vibrar en las profundidades de la Tierra. Esta frecuencia, de algún modo, sirvió como conductor de la coerción que la familia estaba experimentando, la llamada que profetizaba la leyenda aborigen. El terror de la grabación reside en la voz de Clara Foster, la última persona en hablar. El audio captura la voz de Clara, que no llora ni grita, sino que susurra con una calma escalofriante. Responde a alguien, probablemente a su esposo David, pero sus palabras son perturbadoras y revelan la naturaleza de su éxodo. El susurro es claro, aunque bajo. David, nos llamaron. Tenemos que irnos ya. Es la única manera. La frase sugiere una inevitabilidad, una aceptación del destino que elimina cualquier posibilidad de lucha o resistencia. La familia no huía de algo, marchaban hacia algo. El audio continúa durante 10 segundos más. El zumbido se intensifica y el narrador de la investigación enfatiza un nuevo sonido que emerge del fondo, algo que los técnicos de sonido no pudieron identificar como humano o animal. Es un sonido rítmico, una especie de golpeteo hueco y suave en la arena que acompaña al zumbido. Es como si la tierra misma marcara el ritmo de la caravana silenciosa. Es el punto de no retorno del documental, el momento en que la realidad se distorsiona y el público se ve obligado a abandonar la lógica del crimen real para adentrarse en el reino de la anomalía. La grabación termina abruptamente, no con un grito, sino con el sonido seco y final del teléfono al ser enterrado en la arena, el último acto de Clara antes de rendirse a la llamada. El contenido del audio reescribió la investigación. La teoría del secuestro o de la fuga familiar se derrumbó por completo. La policía tuvo que aceptar que los Foster habían entrado en un estado de trance, inducido por una fuerza externa que se comunicaba a través de una frecuencia sonora. El narrador investigador traza la línea. El dibujo del niño Leo y la serenidad de la señora Henderson adquieren un nuevo significado. El dibujo del sol con las líneas concéntricas era, de hecho, la representación visual de la frecuencia que la familia experimentaba, y la mirada fija de David era el trance de alguien que escucha una orden. La ubicación del teléfono, enterrado a 1 kilómetro de distancia, también se convirtió en una pista crucial. El acto de enterrar el aparato, en lugar de tirarlo, sugiere un acto deliberado de cierre, un ritual de aceptación. Clara no quería que encontraran el teléfono, pero el destino intervino. El dispositivo, sin embargo, fue el único que desafió la cero evidencia, actuando como una especie de caja negra que documentó la invasión de la mente humana por un agente ambiental. A partir de ahora, la investigación no se centra en quién se llevó a los Foster, sino en qué tipo de inteligencia opera a través de sonidos y frecuencias en el corazón del desierto australiano. Este audio es lo único que queda de la familia Foster. Es el sonido del miedo transformado en aceptación, el eco de una llamada que ha sido atendida. La ausencia de pánico es lo que hace que este caso sea profundamente inquietante. La caravana silenciosa marchó hacia el vacío con una calma que solo puede explicarse por la fuerza abrumadora de lo inexplicable. El desierto no solo mata, llama. Y los Foster respondieron. La evidencia sonora, con el perturbador susurro de Clara y el zumbido constante, obligó a los investigadores a abandonar el manual de procedimientos y a consultar con expertos en dominios que lindaban con lo esotérico. El narrador investigador introduce aquí un acústico forense, que analizó la frecuencia de baja intensidad capturada en el teléfono. Este especialista determinó que el sonido no era un error del hardware, sino una emisión regular y pulsante, similar a un golpe de tambor lento, que se originaba en la tierra, no en el aire. Explicó que tales frecuencias, cercanas a las infrasónicas, por debajo de los 20 Hz, no son audibles para la mayoría de los humanos, pero pueden generar efectos físicos y psicológicos profundos, incluyendo ansiedad, desorientación y, crucialmente, la sensación de ser observado o llamado.
La ciencia sugería que la familia Foster estaba siendo bombardeada por una frecuencia que manipulaba su estado mental, creando una obediencia forzada a una señal inaudible. Esta conclusión científica otorgó una credibilidad inesperada a las antiguas advertencias de las comunidades locales. El campo del susurro no era una metáfora, era una descripción precisa de un fenómeno geofísico que se manifestaba como coerción acústica. Los ancianos aborígenes fueron más explícitos al relacionar la frecuencia con el Wangina, espíritus ancestrales que, según sus relatos, utilizan el trueno silencioso para guiar a los perdidos hacia los lugares de reposo. El narrador investigador contrasta la calma del desierto con la amenaza latente de la tierra misma. La familia no fue atacada por ladrones, sino que fue asimilada por el ecosistema, obedeciendo un mandato sónico que prometía paz a cambio de su existencia física. Esta teoría, aunque carece de pruebas forenses de un cuerpo, proporciona la explicación más coherente para la serenidad de Clara en el audio. Sin embargo, la mente del investigador no puede ignorar el factor humano. Una segunda teoría oscura, con raíces en el miedo moderno, se centró en la conspiración corporativa. La pista del escorpión fue abandonada por las compañías mineras en los años 90, pero los rumores persistieron sobre el hallazgo de un depósito de tierras raras de valor incalculable que fue clasificado como secreto. Un investigador privado de Sydney sugirió que la frecuencia infrasónica, el golpe de tambor geofísico, no era natural, sino la emisión de un sistema de defensa perimetral sofisticado, operado por una milicia privada para ahuyentar a los curiosos. La familia Foster, al quedarse sin combustible, se detuvo dentro de la zona de efecto de este sistema, que buscaba inducir pánico y huida. Pero el efecto en los Foster fue la obediencia, lo que llevó a la milicia a una extracción silenciosa y profesional para mantener el secreto. La teoría de la conspiración se refuerza al analizar el perfil de David Foster. Como ingeniero civil, tenía conocimientos de topografía y geología que le permitían reconocer la importancia de un depósito mineral. El narrador investigador plantea la posibilidad de que el viaje no fuera solo por aventura, sino una misión de reconocimiento encubierta por parte de David para una empresa rival. Si la milicia de seguridad detectó esta intrusión, la eliminación de la familia, sin dejar un solo rastro biológico, lo que obligaría a las autoridades a abandonar la búsqueda rápidamente, sería el protocolo de seguridad perfecto. Este enfoque mantiene el suspense del true crime y ofrece una razón racional para la evidencia cero, aunque la forma de desaparición siga siendo anómala. Para discernir entre la coerción geofísica y la intervención humana, la investigación se centró nuevamente en el hijo. El narrador investigador tuvo acceso al diestro de dibujo de Leo. La página que faltaba era un callejón sin salida, pero el dibujo del padre, fijado en el horizonte, con las líneas concéntricas alrededor del sol, se convirtió en el eslabón perdido. Un físico consultado sobre las frecuencias infrasónicas confirmó que, en teoría, tales ondas pueden manifestarse visualmente bajo ciertas condiciones atmosféricas extremas, como ondas de choque o distorsiones de la luz. El dibujo de Leo, por lo tanto, no era una fantasía, sino un registro visual de la frecuencia sónica que estaba manipulando a su familia. La evidencia del dibujo, combinado con el audio, apunta a una conclusión intermedia y escalofriante: que la coerción fue física y no folclórica, pero que la fuerza que la ejecutó reside en el ambiente mismo. La frecuencia, la voz de la tierra, fue lo que forzó a la familia a su caravana silenciosa. Sin embargo, lo que activó o amplificó esa frecuencia en el momento exacto en que el coche se quedó sin combustible es la pregunta que se cierne sobre la pista del escorpión. ¿Fue un simple ciclo natural de la Tierra o fue el resultado de una manipulación externa? El caso Foster nos enfrenta a una verdad incómoda. A veces el miedo no grita, simplemente llama con una frecuencia que nos obliga a obedecer. Hemos revelado la fuente de la coerción. Pero ¿cuál es el origen? Queremos saber tu opinión más audaz. Comparte este documental y comenta si crees que la familia fue víctima de un fenómeno natural anómalo
o de la silenciosa mano de una conspiración corporativa. En el próximo y último paso, desvelaremos la prueba final que cierra la espiral de este misterio. El misterio de la familia Foster se había reducido a 3 elementos anómalos: el silencio absoluto del campamento, el audio de aceptación de Clara y, el más frustrante, la página arrancada del diario de dibujo de Leo. Este pedazo de papel, desaparecido de la única posesión que el niño se había molestado en sacar del coche, era la última pieza de evidencia que faltaba para conectar el fenómeno sónico con la marcha de la familia. Los investigadores habían asumido que la página había sido destruida por el viento o el calor, pero el narrador investigador revela ahora la verdad. La policía había subestimado el conocimiento local. Un rastreador aborigen, trabajando por su cuenta y siguiendo un rastro de intuición y no de huellas, encontró la página cuidadosamente doblada y enterrada bajo una piedra a unos 200 metros del vehículo, en la dirección opuesta a la que la familia había tomado, sugiriendo un esfuerzo deliberado por ocultarla de su propia marcha. La página recuperada no contenía texto, sino el dibujo de un niño de 8 años que registraba el horror sin el filtro del miedo adulto. El dibujo mostraba el Land Cruiser y sobre él una figura. No era una persona ni un animal conocido, sino una forma oscura, alta y esbelta, sin rasgos definidos, que parecía estar emergiendo del horizonte o de la distorsión del aire caliente. El aspecto más inquietante del dibujo era la representación de la familia. David, Clara y Maya estaban dibujados en colores apagados, caminando tranquilamente hacia la figura. Pero el dibujo de Leo mismo mostraba líneas rojas gruesas que iban de la figura oscura hacia sus oídos, sugiriendo una resistencia o un esfuerzo por bloquear el sonido, la única señal de lucha en todo el caso. El análisis de este dibujo final, confrontado con el audio, proporcionó la confirmación de la coerción visual. El especialista en acústica comparó las líneas rojas del dibujo de Leo con el patrón de onda del zumbido de baja frecuencia. El resultado fue escalofriante. Las líneas rojas dibujadas por el niño coincidían con la estructura del pico del sonido en el momento en que Clara susurra: «Tenemos que ir ahora». El narrador investigador concluye que la forma oscura no era una criatura, sino la manifestación visual que la frecuencia sónica tomaba en la mente del niño. Un tipo de alucinación compartida que actuaba como un punto focal para la obediencia. La familia Foster no solo escuchaba el llamado, lo veía manifestarse como una figura que los atraía hacia el desierto. Este descubrimiento eliminó por completo la teoría del secuestro violento. La evidencia no apuntaba a un depredador humano, sino a una inteligencia ambiental que utilizaba el sonido y la percepción para manipular a sus víctimas. El acto de Leo de arrancar la página y enterrarla se interpreta como un último intento desesperado por dejar una pista de su lucha, un pequeño acto de rebeldía antes de sucumbir a la calma forzada del llamado. Él fue el único que reconoció la figura oscura y, al intentar borrar la evidencia, logró preservarla para el futuro, revelando que la marcha no fue un acuerdo, sino un sometimiento al fenómeno. La investigación se centró entonces en la pregunta de por qué la familia fue seleccionada para este evento anómalo. La respuesta, sugerida por el geólogo que analizó el historial de la pista del escorpión, es que los Foster no fueron seleccionados, sino que activaron el fenómeno. La ubicación precisa donde el coche se quedó sin combustible coincidía con una intersección de fallas tectónicas secundarias, un punto geofísico que, con la parada forzada del vehículo y el silencio subsiguiente, pudo haber amplificado la frecuencia infrasónica natural del área hasta un nivel que inducía el trance. La falta de gasolina, un evento trivial, se convirtió en el detonante de su destino. La caravana silenciosa llegó así a su terrible verdad. La familia Foster fue víctima de una conjunción de casualidad y anomalía geofísica. Se quedaron sin combustible en el lugar del llamado, en el momento exacto en que la Tierra manifestaba una frecuencia que se convirtió en una entidad visual en sus mentes. Marcharon sin pánico, pero no por elección. Fueron atraídos hacia el vacío por una fuerza elemental tan poderosa que pudieron enterrar un teléfono y un dibujo
en un acto de despedida serena, un final que es mucho más escalofriante que cualquier muerte violenta imaginable. Hemos desvelado la imagen del terror, una frecuencia convertida en figura. ¿Crees que la família aún sigue caminhando? Deixa o teu comentário final com a hashtag #frequência fatal e apoia o nosso canal para continuarmos a investigar mistérios onde a ciência e o terror se encontram. O nosso último segmento se concentrará no legado do vacío que a família Foster deixou. La investigación de la familia Foster termina donde comenzó, con un coche perfectamente estacionado y un vacío inmenso. Hemos rastreado la evidencia desde la evidencia cero hasta el descubrimiento de la frecuencia sónica y la imagen aterradora que ésta tomó en la mente del niño. Los hechos, despojados de especulación, confirman que David, Clara, Leo y Maya no fueron víctimas de un crimen común, sino de un evento de coerción ambiental que se manifestó como una invitación irresistible. El llamado de piedra, la advertencia ancestral, se reveló como una realidad física, una pulsación de baja frecuencia que, magnificada por la geología de la pista del Escorpión, se convirtió en una entidad visual a la que la familia decidió marchar. El narrador investigador nos obliga a aceptar esta verdad incómoda. La naturaleza es capaz de ejercer una voluntad tan fuerte sobre el hombre como cualquier depredador o asesino. El Outback no es solo un desierto, es un mecanismo. El legado más profundo de este caso es la erosión de la confianza en la propia mente. La familia Foster, aparentemente cuerda y metódica, abandonó todo lo que garantizaba su supervivencia para seguir un sonido que prometía la paz del silencio. La voz de Clara, tranquila en el audio, no es la voz de la resignación, sino la de la aceptación. Esto plantea una pregunta aterradora. Si una frecuencia geofísica puede anular el instinto de supervivencia y el amor paternal, ¿cuánto control tenemos realmente sobre nuestras decisiones más fundamentales? El caso Foster se convierte en una metáfora de nuestra vulnerabilidad. En el vasto silencio de la Tierra, siempre hay un sonido que puede persuadirnos a marchar hacia lo desconocido, deshaciendo la lógica que nos define como civilización. El destino final de la familia es la espinosa certeza del no saber. No hay cuerpos, lo que implica que la fuerza que los llamó no solo los atrajo, sino que los asimiló de una manera que la ciencia forense no puede documentar. El narrador investigador sugiere dos posibilidades igualmente escalofriantes. O fueron víctimas de una desintegración total por energía, como la violenta fluctuación que se experimenta en otros fenómenos anómalos, o, como sugiere la leyenda aborigen, fueron recibidos en un estado diferente de la materia, un silencio dimensional dentro de la propia roca de la pista del Escorpión. El Outback no los mató y los enterró, los absorbió, dejando el coche intacto como un señuelo y el diario de Leo como la única evidencia de su partida. La sociedad ha optado por cerrar el caso con la etiqueta de desaparición por causas ambientales, un eufemismo frío que intenta domesticar la verdad incómoda. Sin embargo, para la comunidad que vive cerca de la pista del Escorpión, el caso Foster es un recordatorio perpetuo de que los lugares tabú no son solo leyendas. La figura oscura que Leo dibujó, la forma que la frecuencia sónica tomó en su mente, se ha convertido en el nuevo mito local, un espectro del sonido que acecha el horizonte. Es la prueba de que en el desierto, la soledad y el aislamiento no son un problema de cobertura móvil, sino una condición esencial para que lo anómalo pueda manifestarse sin testigos. La familia Foster es el sacrificio que valida el temor ancestral. El legado de David, el ingeniero metódico, es especialmente cruel. El hombre que planificó cada litro de agua y cada kilómetro de la ruta fue derrotado por algo que no existía en ningún mapa o manual. El narrador investigador finaliza este ciclo de reflexión al contrastar el orden del coche con el desorden existencial que la desaparición provocó. Dejaron atrás todas sus posesiones, la prueba de su vida moderna, marchando con las manos vacías hacia la promesa del silencio. Este acto final, tranquilo y desnudo de pertenencias, es el testimonio más poderoso de la fuerza de la coerción, demostrando que en el Outback, incluso la lógica y el amor familiar
pueden ser superados por un simple, pero persistente, llamado. La caravana silenciosa no fue una tragedia de la que se aprende a prevenir, sino una advertencia filosófica. Es el recordatorio, resonando en la vasta planicie australiana, de que hay fuerzas en la Tierra que operan más allá de nuestra escala de tiempo o de comprensión. El vacío dejado por la familia Foster es más que la suma de sus ausencias. Es un agujero negro en nuestra comprensión del mundo, un silencio eterno que nos obliga a mirar el horizonte con un temor renovado. El caso no nos da la paz de la resolución, sino la certeza aterradora de la vulnerabilidad total. Y así, cerramos la investigación de la familia Foster, sabiendo que la pista del escorpión sigue allí, silenciada, esperando que el sol caliente la arena y que la frecuencia sónica vuelva a pulsar, invitando a la próxima caravana silenciosa a unirse al eterno reposo del desierto. La única manera de honrar su memoria es seguir preguntando, mirando el horizonte que ellos miraron por última vez, sin saber si estamos viendo la nada o el comienzo de todo.